Parto entonces del Estado nacional al Estado postnacional. La gran pregunta es por la capacidad de autorregulación ya no de un Estado nacional, un Estado-nación, perdón, sino que de un mundo, de un Estado global o de una sociedad mundial. Habermas parte desde la premisa ya consagrada por lo demás por el mismo proceso histórico de que el Estado nacional ha logrado implantarse frente a las antiguas formaciones políticas. Todos hemos estudiado en historia lo que pasó, bueno, cuando los Estados-nación se empiezan a fundar del siglo XVIII al XIX. El Estado nacional en los comienzos y posterior despliegue de la modernidad representa para Habermas una convincente respuesta al desafío histórico, consistente en encontrar un equivalente funcional para las formas de integración social de la modernidad temprana que habían entrado en decadencia. Y aunque nos encontremos por su lógica a un desafío similar, su envergadura es mucho mayor. La tesis central de Habermas es que los nuevos problemas sociales de toda índole, cito, ya no pueden solucionarse dentro del marco de un Estado nacional o por las vías habituales hasta ahora de los Estados soberanos. Puede observarse que lo más notorio sería el progresivo, pero seguro vaciamiento de la soberanía concebida en términos propios del Estado nacional. Pero sobre todo asistimos a la verificación de un proceso, nos dice, de construcción y ampliación de las competencias políticas de acción a niveles supranacionales, cuyas formas de organización podrían, según Habermas, proporcionar, y aquí lo cito, la necesaria infraestructura a las todavía hoy bastante ineficientes Naciones Unidas. A continuación, señalamos los retos actuales que exigen demasiado de la capacidad de acción de los estados nacionales. Y esto, colegas, está pensado nada menos para los estados, esta conversación de los estados del primer mundo. Ya en la conversación saldrán cuál es la realidad nuestra de la integración latinoamericana, por ejemplo. Se enoja un presidente y se le acaba el gas al otro país sin necesidad de guerra ni de cosas por el estilo. ¿Cuáles son estos desafíos? La diferenciación multicultural de la sociedad y segundo, los procesos de globalización, los cuales minan tanto la soberanía interior como exterior de los estados nacionales existentes. Si ustedes se fijan en el video, en las clases al comienzo, yo planteo la pregunta, ¿cuánta diferenciación estructural podrá soportar la sociedad? ¿Y cuánta diferenciación valórica, simbólica, normativa podrá tolerar el individuo? Porque somos liberales, sociales, cuando los problemas están muy lejos, cuando los problemas ya están en nuestra proxémica, están en nuestro vecindario, el descenso de nuestra capacidad liberal es bastante grande. Ahora, esto es pura casualidad y por eso lo elegí. Analizaremos el tópico central de la multiculturalidad desde la óptica habermasiana. Y aquí voy a anotar porque les voy a mandar, lo estuve pensando hoy día, pero no lo podía sacar ya, cuáles son las discusiones, cuáles son las propuestas actuales. Sobre multiculturalismo. No en Chile, sino que lo que se está discutiendo en casi todas partes. Habermas destaca que antaño podía partirse del supuesto de la sugestiva unidad de un pueblo más o menos homogéneo, que permitía velar por la impregnación cultural de una ciudadanía definida en términos jurídicos. Hoy en día, en cambio, nos encontraríamos con la evidencia de que las sociedades modernas son cada vez más pluralistas y en las cuales, por ende, vivimos con evidencias cotidianas que se alejan cada vez más del caso modélico de un Estado nacional con una población culturalmente homogénea. Si el republicanismo ha de tener una oportunidad futura, habrá entonces de apoyarse sobre sus propios pies. La constelación que se presenta en caso alguno es de cómodo manejo. El kit o desafío central que el sistema republicano habría de asumir, según Habermas, como proceso esencialmente democrático, es nada menos que
el de ofrecer el papel de garantía en caso de fallo del sistema en aquello que hace referencia a la integración de una sociedad cada vez más internamente diferenciada. El gran desafío entonces para una sociedad pluralista en el orden cultural y cosmovisional es que esta carga, y aquí lo cito, no puede ser desplazada del nivel de la formación de la voluntad política y la comunicación pública al sustrato aparentemente cuasi natural de un pueblo presuntamente homogéneo. Aquí todavía Habermas, y cuando habla de culturalmente homogéneo, obviamente que no se está refiriendo a etnias. Independiente que, como se sabe, la historia de los pueblos europeos también es una historia de mestizaje. Frente a este diagnóstico empírico, Habermas exige innovaciones o revisiones, a lo menos de las formas en que tradicionalmente se ha procesado tal desafío. Otrora minoritario, hoy en día, en cambio, de una inmanejable complejidad social. Descartar la idea de la homogeneidad cultural como supuesto histórico determinante implica nada menos que reconocer que, detrás de una fachada tal, se esconde tan solo la cultura hegemónica de una parte dominante. Sin duda, es el caso, nos hace saber, de muchos países donde se ha dado una fusión entre la cultura de la mayoría y aquella cultura política universal que tiene la pretensión de ser reconocida a pesar de su procedencia cultural, obviamente particular, por todos los ciudadanos. Eso ya aconteció. Pero lo revelante es que, para Habermas, si se quiere avanzar en soluciones más sólidas, entonces, y aquí lo cito, esta fusión debe ser disuelta en el interior de la misma comunidad, para que así puedan existir en igualdad de derechos distintas formas de vidas culturales, étnicas y religiosas en coexistencia y convivencia. Y ahora viene la tesis central, y esto es una respuesta a la pregunta de Jaime. La tesis central de Habermas al respecto es la siguiente. El nivel de la cultura política común debe ser desconectado del nivel de las subculturas y de sus identidades acuñadas prepolíticamente. Fin de la cita. Les pido que reflexionen sobre esta sentencia, porque habla claramente de cultura política. Dice, cuando arribemos al nivel de la cultura política, ese nivel tiene que ser desconectado del nivel de las subculturas y de sus identidades. ¿Por qué? Porque estas están acuñadas prepolíticamente. Es decir, yo antes de la política me defino como musulmán o como judío, ya las posibilidades de conversación son complicadas. Ahora, yo puedo querer prolongar, manifestar mi judaísmo o mi musulmanismo, mi musulmanidad, construir la sociedad imagen y semejanza de esa cultura que en este caso es como visión religiosa, fe. Pero me voy a encontrar con el otro, que me va a decir por qué lo prepolíticamente tuyo ha de ser lo políticamente dominante. Ahora, en ese ejercicio Habermas reconoce que eso pasó en Europa. Lo que pasa es que nosotros habitualmente desconocemos la historia. Por ejemplo, pasó como se reprimió al interior de la Iglesia Católica todos los grupos, ¿ya? O sea, nosotros hablamos siempre del Concilio de Trento del 1300, pero desconocemos todos los exterminios que al interior del catolicismo de las fracciones más paganas ocurrió, ¿ya? Bueno, ese proceso ya pasó, pero ¿qué nos pasa ahora? Más aún, y aquí comienza a tallar la idea de constitución. Voy a citar porque es importante que se sepa cuándo es él. Cito, la exigencia de coexistencia en igualdad de derechos se encuentra sometida a la reserva de que las confesiones y prácticas protegidas no pueden contradecir los principios constitucionales vigentes, en congruencia a cómo estos han sido entendidos en la respectiva cultura política.
Fíjense que siempre nos está hablando de la cultura política. Eso no significa que no hayan otras. El Estado-Nación llegó a acuñar esto, pero hoy día tiene que cambiar. Parafraseándolo, pero no podemos caer detrás de la cultura política de lo ya que ha sido consagrado. En términos rigurosos, quiere decir que para Habermas, cito, la cultura política de un país se cristaliza en la Constitución vigente. Según él, es esto lo que ha permitido erigir un patriotismo constitucional en desmedro de un nacionalismo originario. Aquí está resumido todo el tema república versus nación. Porque acuérdense que la primera concepción de nación es una concepción de ciudadanos, no de etnias. No fue nada menos que un abate como Sieyès o Sieyès el que dijo: una nación es un conjunto de ciudadanos que decide por sí mismo qué es lo que quiere y dónde están los límites. Después aparece la versión de la nación vinculada al tema étnico territorial muy directo. Ahora, para un europeo era fácil, porque detrás de eso está la espada, el derecho romano y está la cruz. No hay otra. O sea, hay desde ese punto de vista la plataforma básica, todos se reconocen en ella. Podrán ser de distintas versiones, pero el ethos es ese. Pero insiste, dice, patriotismo constitucional en desmedro de un nacionalismo originario. Ahora, tal patriotismo aparecería hoy, según Habermas, demasiado débil para garantizar un vínculo para la consistencia de las sociedades complejas. Por eso se hace cada vez más exigible una aguda reflexión político-jurídica y sociológica, y aquí lo cito, por la cuestión relativa a las condiciones bajo las cuales el colchón de una cultura política liberal resultaría suficiente para preservar a una nación de ciudadanos, incluso independientemente de las asociaciones étnicas, frente a los peligros de la desintegración en fragmento. Fin de la cita. El sustento empírico a esta tesis o camino de solución depende, sin embargo, de que las sociedades multiculturales puedan seguir cohesionadas por medio de una cultura política. Solamente, cito, si la democracia no se presenta solo en la forma liberal de los derechos de libertad y de participación política, sino también por medio del disfrute profano de los derechos sociales y culturales. Acá hay una ampliación de la concepción de democracia. Tenemos que vivirlas no solamente con los derechos de la libertad, sean negativos, positivos, y de participación. Fue el clásico Estado, ¿cierto?, liberal, Estado-nación, liberal republicano, sino que también el tema de los derechos sociales y culturales. Esto implica para Habermas la exigencia de que los ciudadanos, vuelvo a citar, deben poder experimentar el valor de uso de sus derechos también en la forma de seguridad social y de reconocimiento recíproco de las diferentes formas de vida culturales. La democracia o la ciudadanía democrática desplegará, nos dice, una fuerza integradora, es decir, creará solidaridad entre extraños si se hace valer como un mecanismo en el que se realicen de ipso los presupuestos para la existencia de las formas de vida deseadas. Acá un paréntesis, y lo hemos conversado con Jaime muchas veces. Si ustedes van a la discusión posmoderna, si nosotros hasta los 70, 80, ¿qué queríamos? Ser todos iguales. Las sociedades se criticaban porque generaban espontánea o reguladamente desigualdad. El ideal socialista, sean las versiones socialdemócratas o más radicales, vivía en función del conflicto capital-trabajo. Y de ahí se resolvió con un estado de bienestar y nosotros quedamos en una situación muy precaria. Pero el predominio era: queremos ser iguales. La lucha es por la igualdad. La palabra inclusión, todas esas son semánticas actuales. La idea era la igualdad. Hoy día todos queremos ser diferentes. Cuando digo todos no me refiero a mí, porque yo no quiero ser diferente, pero ya.
Y usted va a las universidades norteamericanas y ya hay casi universidades no solamente por clase social, sino que por etnia, y dentro de las universidades, ante la pelea era cómo incluyo que un negro o un mestizo se mezcle con el otro. Estoy hablando de años 50, 60, 70. Hoy día es cómo le garantizo que el de la etnia tanto pueda estar con su etnia. Así que para que ustedes vean praxis sociales más que políticas eh, empíricas existentes, y vean que la idea de posmodernidad no aparece así como un lujo, o sea, de alguna forma también los teóricos, y no solamente pienso en Lyotard, una serie de teóricos más, eh, se nutren de estas experiencias. Hay un malestar con otras experiencias. No nos gusta la igualdad, queremos la diferencia. Eso demora 30, 40 años. No es una cosa que apareció de un día para otro. Hoy día es algo habitual. Navegamos en esa semántica, no nos damos ni cuenta. Por lo tanto, ahí les pido que se fijen en eso. Y Habermas reconoce que estos presupuestos que recién acaba de nombrar se lograron especialmente en el estado de bienestar de la posguerra. Y es importante que sepamos por qué. Nos interesa destacar la constelación sociohistórica sui generis en que se consolidó el estado de bienestar y que ha sido alterada de manera decisiva en los últimos 40 años. ¿Para qué decir en los últimos 20? Hoy día nos informamos muy rápidamente lo que pasa en otras partes del mundo, pero yo todavía vivencio en Chile. No, pero en Suecia no pasa esto. Pero Alemania es otra cosa. Hoy día hay millones de personas en Alemania jubilándose con 300, 400 mil pesos. Eso significa 18 millones de pobres. La precariedad laboral es impresionante. Las tasas de cesantía en determinadas esferas superan el 40%. Pero pasa el mismo efecto Miami Beach. Cuando vemos Estados Unidos, vemos New York, Chicago, Boston, Miami Beach. No vemos el Estados Unidos profundo, donde la pobreza brilla, la exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, esto para que vean que nos maneja. Ya esto ya hay que redividirlo, ¿cómo se llama? Revisarlo. ¿Ya? La crisis del estado de bienestar hoy día es mucho mayor que la que fue en los momentos en que Habermas escribe esto. Todavía pensaba en modificaciones, hoy día ya se está pensando mucho más allá de modificaciones. Sin embargo, para Habermas fueron estas condiciones las que permitieron, y aquí lo cito, la comprensión universalista del Estado democrático de derecho, que pudo así desprenderse considerablemente de los imperativos de una política de dominación orientada por los intereses nacionales y motivada geopolíticamente. ¿Cuáles fueron estas condiciones? Les voy a nombrar 3. La cesura producida por la Segunda Guerra Mundial, que en las palabras de Habermas agotaron las fuentes de energía de un nacionalismo sobreexcitado. Ya me voy a referir a cómo se está hoy día. La exigencia del equilibrio nuclear bajo el paraguas de las superpotencias mantuvo vedada a las potencias europeas la posibilidad de tener una política exterior autónoma. Y por último, al no poder desviar los conflictos sociales hacia el exterior, entonces debían ser tratados bajo la primacía de la política interior. Vamos a la primera. Sí, llegó la política de la disuasión. Me armo para evitar la guerra. Ahí estaba el muro. El muro cayó y mucha gente empezó a echarlo de menos. Recuerdo un gran caricaturista que cuando todos estaban de fiesta por el muro, hizo un dibujito, y por eso que la poesía, el arte, siempre anticipa algo. Eso es una tesis muy romántica. Hizo un dibujito en cómo todas las potencias y la gente alemana occidental estaba ayudando a construirlo de nuevo. Y eso que no habían pasado 2, 3 años que el muro se había caído, o sea, el muro había sido derribado. Esa política disuasiva hoy día ya está superada. No basta solamente señalar el caso de la guerra Rusia-Ucrania, sino que ese nacionalismo sobreexcitado, una expresión alemana para decir, bueno, fuera de sí, ya, que brillaba, se fue.
hoy día los nacionalismos han vuelto con una fuerza extraordinaria. Y nuevamente, esto es una cosa interesante, el fracaso de la izquierda pensante, no me refiero a los partidos, eh, tan prisionera del esquema de clase, después convidada mezclada con sociedad del riesgo y un poquito posmodernidad, y se olvidaron que la Francia profunda no es París, que España, la España profunda no es Madrid, ni Cataluña, ni el País Vasco, y suma y sigue. Y en Alemania, ¿qué decir? El partido de Le Pen sacó un 44%, o 46% en la última elección. Yo aquí no quiero condenar de manera fácil el nacionalismo, porque alcancé a conversar con un viejo profesor que decía siempre, bueno, no me lo decía, traducido al chileno lo decía muy violentamente, se lo voy a decir, me decía, siempre la hemos cagado con la cultura y con las naciones. Siempre imaginando que la gente se entiende, que es buena, que se va a comprender. Y mira, Yugoslavia. Había pasado hacía poco el genocidio de Yugoslavia. Y nunca hubo una advertencia respecto de eso. Y ahí comienza quién es el que pierde en los procesos de supranacionalización, quién es el que pierde en los procesos de globalización. Y por eso que este texto de Habermas, él lo está escribiendo para decir, oye, tenemos que tener una acción concertada a escala planetaria, pero sobre todo, por lo menos hagámoslo en Europa. O sea, aquí está usando su teoría para realizar esa fundamentación. Así que el tema del nacionalismo no se fue para la casa, volvió. ¿Y de qué manera? Además, ya no es el nacionalismo compra productos franceses, ha vuelto un nacionalismo étnico en plena Europa, en la Europa ilustrada, que ilustra en la Europa el estado de bienestar. ¿Ya? Y ese recurso a la etnia, cuidado, no es del rubio francés, que tan rubios no son, es de la población inmigrante. La población de origen musulmana también saca con fuerza su nacionalismo en un sentido étnico-religioso, y cuando digo étnico significa físico, y eso significa territorio, significa espacio. ¿Ya? En algún momento hablaremos de derecho intercultural penal. Segundo, la exigencia del equilibrio nuclear impedía la guerra. Bueno, sabemos que ya no es así. ¿Ya? Y observen ustedes, en el caso de la Rusia de hoy día, tiene dos méritos: materias primas y la mitad de todas las bombas nucleares del mundo. Y no tiene nada más. Ucrania es un país pobrísimo. Ustedes saben que Ucrania es más pobre que Chile. Tiene 5 o 6 mil dólares de ingreso per cápita. Y traten de pensar lo que significó cuando cayó el muro. Todo ese socialismo real se desvaneció en meses, por no decir en días. Por lo tanto, ¿y qué reapareció ahí? Nuevamente el tema de la guerra, que parecía, miren, cuando pasó lo de Yugoslavia, es impensable que a 1 hora y media o 2 horas de vuelo de Frankfurt se estuviese cometiendo un genocidio en plena Europa. El tercero, no desviar los conflictos hacia afuera. Bueno, hoy día el afuera está dentro, ahí hay toda, yo les pediría que vean la disputa que se dio ahora, nada contra Le Pen, por favor, no me gusta hacer crítica barata, sino que vean las posiciones que se enfrentaron y los niveles de aceptación y la crisis de la izquierda, que negó el tema. Partido Socialista, 1,8%. O sea, el partido de Mitterrand, de Fabius, 1,8%. Esto era un paréntesis, o sea, fue arrastrar el espejo de Habermas a los últimos 10 años para que ustedes vean, y por eso que él ha tenido que recapitular mucho cuando le vuelven a preguntar sobre esto. Cuando él escribe esta posibilidad de la Constitución Europea, está poniendo esto como una evidencia. Hoy día dejó de serlo. Esta situación contribuyó especialmente, dice, en la Alemania federal, a consolidar la tendencia a una autocomprensión en cierta medida postnacional de la comunidad política. Yo viví en Francia, o sea, en Alemania y en Francia. Lo que más resaltaba de los alemanes, que eran postnacionales, por el tema de la culpa, tanto los de mi generación como los nuevos, nadie quería ser alemán. Hoy día eso no es así. Se trata entonces de reconocer, por un lado, el grado de desarrollo alcanzado por el Estado social
y los desafíos a los que se ve enfrentado por el desacoplamiento cada vez mayor entre cultura política republicana y la decreciente y la cada vez más débil homogenización cultural. El Estado social había logrado cimentar una plataforma mínima de valores de uso de la democracia, donde destacan los sistemas de seguridad social, reforma escolar, la reforma al derecho penal, sistema penitenciario, protección de datos y políticas feministas de equiparación social. El mayor logro habría sido el mejoramiento del estatus del ciudadano en su sustancia jurídica, aunque todavía, nos dice Habermas, nos resulte defectuosos. Lo que importa subrayar ahora, según Habermas, aprovechando esta sensibilidad ciudadana, es la primacía que ha de gozar la cuestión de la realización de los derechos fundamentales, ya que se trata de la primacía de, cito, la nación real de los ciudadanos, que ellos deben conservar frente a la nación imaginaria de los que pertenecen étnicamente a un pueblo. Observen, esto está escrito en los años 80. Hoy día tendría mucho cuidado en compartir esta frase. Frente a la nación imaginaria, los que pertenecen étnicamente a un pueblo, eso hoy día ha revivido. Yo no podía creerlo cuando fui la última vez. Yo volví el 94-95 y esto era imposible de imaginar. Que alguien comenzara a definirse étnicamente, salvo en los grupos más extremos, más marginados. No, eso hoy día es un promedio. En el periodo de consolidación del Estado social se logró también que la Constitución se acreditara, y lo cito, como marco institucional para una dialéctica entre igualdad jurídica e igualdad fáctica que fortaleciera simultáneamente a la autonomía privada y a la autonomía civil. Pero es precisamente esta dialéctica la que, según Habermas, se encuentra en el actual presente paralizada. Para explicar tal bloqueo debemos atender, conforme al autor, a aquellas tendencias que en el último tiempo han sido designadas bajo la rúbrica globalización y que nos conducen directamente a examinar de cómo estas tendencias restringen la capacidad regulativa del Estado nacional. Los efectos de la globalización sobre el Estado y política nacional. ¿Es posible una constitución europea? Habermas reconoce como una evidencia lo que todas las investigaciones en las ciencias sociales cada cierto tiempo han erigido como un hecho innegable. Estas investigaciones se refieren a que el capitalismo desde el principio se desarrolló adoptando dimensiones planetarias. Este proceso contribuyó a la consolidación del Estado nacional. Hoy, sin embargo, ambos procesos han dejado de reforzarse mutuamente. Ello se debería a la veloz desnacionalización de la producción económica. La consecuencia más directa es que hoy el Estado apenas puede influenciar a la economía en términos políticos. Lo cito: la política nacional pierde progresivamente el dominio sobre aquellas condiciones de producción de las que precedían ganancias por vía de las, obtenían ganancias por vía tributaria, así como por otros ingresos. La política nacional se encontraría ante el dilema de tener que evitar dos reacciones igualmente irracionales. Tan pocas posibilidades de éxito ofrecen el intento de un bloqueo proteccionista y la formación de carteles defensivos, como tan peligroso, por otra parte, resulta, en vista de las esperables consecuencias sociales, la adecuación de los costes mediante la desregulación de la política social. Ante todo, el panorama social que se ha venido dando para resolver por diferentes vías y combinaciones heterodoxas este dilema es posible, según Habermas, constatar en la actualidad más reciente a lo menos tres consecuencias ineluctables que pasamos a mencionar. La primera, las tensiones sociales que provoca el número creciente de subclases fuertemente excluidas de las prestaciones sociales y que se expresan en motines autodestructivos y carentes de toda finalidad. Solo han podido ser controlados con una política de medios represivos.
Aquí cabe mencionar la construcción de cárceles y el crecimiento de la industria de la seguridad interior. Esto cuando recién comenzaba. Yo cuando llegué a Chile, vine de visita, no podía creer que no solamente en los supermercados, sino que en las universidades habían guardias. Bueno, año 98, 2000, vuelvo por primera vez a Alemania y en la universidad mía habían guardias. Todavía no los hay en los supermercados. Perdón, en ese tiempo, año 2000. Y claro, me explicaron que eso hace mucho tiempo. Este proceso, el segundo, no logra ser reducido a una dimensión local, aunque se quiera. El veneno de los guetos alcanza la infraestructura del interior de las ciudades, traspasa las regiones y llega a aposentarse en los poros de la sociedad entera. Yo les pido que se vean un par de videos, ustedes son especialistas, no yo, en YouTube, sobre los guetos en París. ¿Ya? Y Alemania todavía nosotros en los 90 podíamos decir, pero esto no nos va a pasar en Alemania. Si ustedes hoy día van a Colonia, Justicia Paralela, van a las zonas del Ruhr, a Berlín. Ya. Ahora, todo esto muchas veces se disfraza en sectores pudientes intelectuales de la buena convivencia, pero esa no es la convivencia que vive el trabajador habitual. Por eso que el trabajador habitual vota hoy día en Alemania y en Francia, o por la derecha dura o por la derecha moderada. Dejó de votar. La clase obrera no vota por la izquierda. Bueno, en Chile igual, así que no. Se produce, por último, una erosión moral de la sociedad que lesiona a cualquier comunidad republicana en su propio núcleo universalista. Yo aquí había hecho unos apuntes para aquellos tiempos que llamé la desinhibición de la violencia. Con lo que está pasando hoy día es un concepto, es una idea suave. Lo que me comenzó a llamar la atención es cómo habían, en Chile sobre todo, se peleaban por los estacionamientos, una serie de riñas que uno antes las tenía ubicadas a la salida de una discoteca o un grupo de curados en una fiesta. Hoy día los mejores señores y señoras lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier parte. ¿Ya? Lo que llega, según Habermas, a perderse de manera casi definitiva y que comienza a constituir el peligro mayor es aquella adquisición propia del Estado nacional consistente en la integración de la población mediante la participación democrática. De los años 80 a esta fecha, no sé si ustedes han notado el descenso en la participación ciudadana democrática, no solo en las elecciones, sino que en las organizaciones intermedias de la sociedad civil. ¿Ya? ¿Qué puede invocarse como solución respecto de tales tendencias? Habermas reconoce como una vía alternativa al abandono de la política sería que ésta renazca en los mercados, es decir, con la constitución de actores capaces de actuar internacionalmente. Sin embargo, Habermas también constata claras vacilaciones acerca de cómo los estados europeos están dispuestos o no a construir una Unión Europea. En realidad, sostiene nuestro autor, lo cito, una desnacionalización del dinero y de la política monetaria haría precisa una política común en el ámbito financiero, económico y social. La inquietud de Habermas al respecto la expresa en su tesis de que el Estado Nacional debiera ser superado en el sentido hegeliano. Esto es, que logre proyectarse una nueva síntesis. Pero la inquietud más profunda de Habermas tiene que ver cuando se pregunta si también podría ser superado su contenido normativo en el sentido anteriormente expuesto. Esto es, surge más que la duda acerca del establecimiento de autoridades internacionales con capacidad de acción para acometer un nuevo orden mundial y económico, le sigue la sombra de la inquietante cuestión de si en general una formación de la opinión y de la voluntad democrática puede adquirir fuerza vinculante más allá del nivel de integración proporcionado por el Estado Nacional. Esto lo explicita Habermas en su posición frente a la posibilidad de una constitución europea que a continuación desarrollaremos. Acerca de la interrogante de si Europa necesita una constitución,
Habermas asume el diagnóstico de su oponente, Dieter Grimm. También Dieter Grimm fue profesor mío en Derecho. Yo no estudié Derecho en Alemania, pero asistía, bueno, es largo explicarle. Así que Grimm fue el mayor oponente a la Constitución Europea, discutía con Habermas. Habermas estaba en Frankfurt y fue una discusión entre Frankfurt y Bielefeld. ¿Ya? Los dos liberales en todo caso, o sea, bueno, Habermas es un socialdemócrata liberal, Grimm era un liberal. Pero arriban a una conclusión distinta. Habermas reconoce en este diagnóstico una serie de puntos relevantes y aceptables. Comparte con Grimm que la situación de Europa desde las premisas de la política constitucional adolece de contradicciones. Voy a citar. Por una parte, la Unión Europea es una organización supranacional establecida por tratados de derecho internacional que carece de una constitución propia. En ese sentido, no es un Estado, en el sentido de un moderno Estado constitucional basado en el monopolio de la violencia y soberano tanto interna como externamente. Por otro lado, los órganos de la comunidad crean derecho europeo que vincula a los Estados miembros. La Unión Europea ejercita, por tanto, unos derechos soberanos que hasta entonces, en sentido propio, se reservaban al Estado. De allí proviene lo que se llama el déficit democrático tantas veces lamentado. Solamente un dato. Un alemán común y corriente, el 50 al 60% de sus leyes no las ha generado él. Han sido generadas en el Parlamento Europeo. Y eso véanlo en varios países. O sea, para que usted... Eso al comienzo no era así. La primera conclusión política de Grimm es la de prevenir, lo cito, frente a un vaciamiento de las competencias de los Estados nacionales mediante el derecho europeo. Pero su argumento central está dado por la carencia de una base empírica, como es, escuchen bien, la falta de un pueblo europeo que sea suficientemente homogéneo para configurar una voluntad democrática. Entonces, según Grimm, no debería existir ninguna constitución europea. Lo dejo hasta aquí, muchachos, chiquillos, porque me agoté, me falta aire. Ustedes van a encontrar yo no estoy para nada metido en el proceso, ni siquiera me informo bien de lo que está discutiéndose en Chile, pero van a encontrar muchos paralelos con el tema de la integración latinoamericana, con el tema de la nueva constitución. Recuerden, Alemania es un país federado, sin embargo tiene que haber un Consejo Federal porque no todos los países producen la misma riqueza. Por ejemplo, no sé si usted, todos estos temas de la descentralización, regionalización, solamente les paso un aviso. Somos muy críticos del centralismo y está bien. No puede ser que uno va al banco y le dice, tengo que preguntar en Santiago. Todo eso ustedes todos lo sabemos. Sin embargo, la novena región creo que contribuye con 1,2 o 1,5 al Producto Nacional. Si le sacamos la UFRO, los hospitales, la forestal y Pucón, se acaba la economía de esta región. Yo siempre en broma digo, se las podemos regalar a los argentinos para que tengan un problema. Es decir, es una región completamente subvencionada. No es Antofagasta, ya, no es Calama. Aunque tengan una... Y las de allá tienen más pobreza teniendo la riqueza ahí. Ya. Entonces, les quiero plantear que este tema de la descentralización regional hay que mirarlo con mucho cuidado, porque en la semántica parece impecable, pero también en esto, estamos hablando de la tercera, cuarta economía del mundo, y sin embargo, miren, hasta los años 70 el norte era rico, el sur era pobre, el sur católico, el norte protestante rico, porque ahí está, y la zona del Ruhr, la industria, y en el norte los astilleros. ¿Qué es lo que hicieron los países católicos pobres del sur? Se metieron a las altas tecnologías de punta, la informática de primer nivel, lo que hoy día sería la inteligencia artificial, y en 20 años revirtieron la situación. Hoy día los que llenan la caja del Estado alemán son Baden-Württemberg, München, no Hamburg, no Colonia. Entonces tienen que haber esas transferencias. Eso se los pongo solamente como un ejemplo acerca de lo que está aquí inmerso. Y lo interesante para mí, para cerrar, es la fuerza de Habermas de recurrir siempre a la estrategia de la argumentación. Siempre está en el tema del intercambio comunicativo. Por eso se los traje. No vean esta exposición como una exposición
o sea, podría hacerse esta exposición en derecho internacional, una discusión sobre derecho internacional o derecho de la integración, pero no es el propósito de por qué les he traído este trabajo, sino que para que vean a los problemas que se enfrenta y cómo piensa que lo puede solucionar con la ética del discurso, elevando la ética del discurso a un nivel supranacional. Profesor, bueno, agradecerle la entrega. Es un privilegio de verdad escucharlo. Yo lo había escuchado en algunos videos antes, Gracias. algunos que usted refería, así que muchas gracias por eso. Y una pregunta tal vez eh, que tiene que ver con lo que usted estaba señalando respecto de, digamos, de la colonización del mundo de la vida, ¿Ya? la primera parte, ¿no? Que es como una de las discusiones principales que hace Habermas al parecer. Sí. Y en este segundo texto uno podría entender que el tema central es justamente el vaciamiento de la soberanía de los estados nacionales. Entonces uno debería entender que esta colonización del mundo de la vida por parte de los sistemas es menos potente. Digamos que los sistemas están siendo menos capaces entonces de generar esa transmisión cultural o esa colonización. Eh, entonces me queda la duda, y bueno, y creo que la solución a ese problema, digamos, usted también lo señalaba, digamos, de esa heterogeneidad cultural, la planteaba Habermas en el plano de lo supranacional, ¿no es cierto? De cómo es que entonces es necesaria la construcción de una competencia política supranacional. Yeah. Ah, pero me queda la duda y entonces, ¿qué pasa en ese contexto? ¿Qué pasa con el problema de la colonización del mundo de la vida? ¿Desaparece? ¿Cobra otra forma? Yeah. De qué manera se expresa en estos estados Mm. más débiles, digamos? Yeah. ¿Su nombre cuál es? Alejandro Alejandro. Álvarez. A mí no me gusta evaluar, pero usted ha dicho una cosa extraordinaria, porque dice si los sistemas estarían en condiciones de seguir colonizando. Esa fue una de las primeras partes de su intervención. Y claro, cuando uno empieza a mirar lo que está pasando hoy día, claro que surge la pregunta frente a situaciones casi de guerra civil generalizada, de qué colonización del mundo de la vida, de control del mundo de la vida, porque esto está sucediendo en la calle, en la vivencia, no, aquí no se trata de confrontaciones, digamos, sistémicas altamente organizadas entre ejércitos, entre fuerzas políticas, sino que está ahí. Eso por un lado, pero al mismo tiempo clarificar que en ningún caso los sistemas, y esta es la otra parte, solamente para clarificar, garantizan la integración social. Los sistemas funcionales lo que garantizan la integración sistémica. La social, ahí estamos en el mundo de la vida, y ahí está la tensión. Ahora, eh, respecto de lo que usted dice, yo me adelantaría, porque viene después, creo que no sé si sí, alcancé a nombrar la palabra. Lo que habría que tematizar desde Habermas en este momento sería el déficit democrático, porque la idea de una construcción de la famosa República de Kant, la República Mundial de Kant, no el Estado mundial, era ir trasladando cada vez las acciones concertadas de la sociedad a un nivel meso y después macro, porque, a ver, les pongo un ejemplo. El tema de la radiación atómica o el tema de los daños ecológicos no tienen fronteras. El principio de soberanía estatal no funciona. O sea, usted puede decir que va a ejercer la soberanía, pero explota una bomba atómica en Brasil o una central nuclear en Argentina, la policía de frontera no lo va a poder controlar, la emisión radioactiva que nosotros vamos a recibir. Entonces, el tema, si se necesita un logro evolutivo, construir a escala planetaria, imagínense aquí solamente europea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y qué es lo que ha acontecido? Me adelanto, lo que se llama la euroburocracia, el déficit democrático, es decir, y por eso que hay que entender los nacionalismos, colega, no es un tema de los patos malos, así que de un día para otro deciden ser racistas y matar al otro y incendiar camiones de los, los, los agricultores franceses apedreando camiones de los productos españoles, etcétera. No, eso tiene que ver quién ha ganado con el proceso de globalización y supranacionalización. Y también tiene que ver con los déficits de la democracia. Y aquí también hay críticas a Habermas en el sentido, pero no críticas en malas, sino que dice, oye, la intención y lo que él ha
propuesto es extraordinario, pero hay unos requerimientos sistémicos que hacen imposible una participación democrática directa en un montón de decisiones. Por ejemplo, todo el sistema de expertizaje de sistemas complejos, véanse transporte, o sea, tomar decisiones ahí de manera de participación ciudadana, salvo en el impacto que tienen sobre usted. Le ponen una carretera al lado de su campo, pero ese es un caso fácil. Tratemos de imaginar, o sea, imagínense usted que usted quiere regular la contaminación acústica y tendría que disminuir en un 20% los vuelos al interior de Europa. Primero, tendría una protesta social porque están todos preocupados de hacer vacaciones, pero segundo, el traslado de los productos a escala planetaria dependen de ese 20%. Entonces, por eso es que cuando critican a Habermas no es que le estén diciendo que usted habla estupideces, sino que, oye, aunque quisiéramos, ¿cuánto de eso se puede? Y ahí está el rol de cómo, y ahí ya llegamos a una crítica civilizatoria, es decir, hemos desarrollado una técnica que se nos escapa completamente. Estamos en coordinaciones sociales en que el individuo ha devenido casi irrelevante y seguimos pensando como si nosotros actuáramos. Por eso que Luhmann se deshizo del problema. ¿Ya? Se deshizo epistémicamente, yo no sé, y casi personalmente. Entonces, eso, el déficit democrático, yo creo que es una clave. Segundo, mire, si el estado de bienestar funciona, yo hace 10 años le hubiese dicho a usted, si el estado de bienestar funciona, no tenemos conflictos étnicos en Europa. Súper naif lo que les digo. Hace 20 años se los habría firmado. Hoy día no me atrevo. Porque la conflictividad étnica es una cuestión, en Chile no la conocemos. O sea, mire, en Chile para mí hemos sido siempre un país muy multicultural. Independiente de las discusiones que hoy día se dan. Es decir, solamente nuestra mezcla étnica, o sea, 500, 200 años, es una cuestión impactante. Yo no conozco el resto de América Latina salvo Argentina, pero mi hermano me dice, tú vas a Perú, vas a Guatemala y notas la diferencia mitad y mitad. En Chile eso está muy amalgamado porque es inmensa la diversidad, por decirlo de alguna manera, más que cultural, étnica que tenemos. En Europa, esa diferencia es elevada a n. Perdona, Jaime, que dé un ejemplo que tú me has escuchado mucho. Imagínense, usted tiene en París, usted, Alejandro, como policía y juez, toma preso a un joven que asesinó a su hermana porque se acostó con un francés. De origen árabe, es árabe en Francia, musulmana, casada cuando tenía 5 o 7 años o 3 años, y usted lo trata de criminal según el derecho francés y según su sentimiento, lo más probable. Porque usted es francés y aprendió que esa cosa no se hace. Pero el joven le va a decir, yo no soy ningún asesino, yo materialicé una conducta prevista en mi cultura. ¿Qué hace ahí? No voy a entrar en detalle, le pongo un ejemplo, este no parece un ejemplo de esos ficticios, no, de ficticio no tiene nada. Después les puedo contar que, como dijo un gran expresidente de las Naciones Unidas, mira, cuando se trata de tortura y violencia, las diferencias no son tan graves, no son tan grandes entre las culturas. En todas partes nadie quiere ser torturado, violado, etcétera, etcétera. Pero le pongo ese ejemplo. ¿Ya? Eso no lo veo en Chile, ¿se da cuenta? O sea, yo puedo ver el malestar con la población peruana, pero digo, a ver, la misma matriz cultural. Son un poco más morenos, un poco fisionómicamente distintos a nosotros, los argentinos distintos por otro lado, pero bastante. O sea, no es alguien que viene de Ankara, ni que viene de Bangladesh, y aparece, ¿se da cuenta? O sea, a pesar de nuestra diversidad, veo homogeneidad cultural a un alto nivel. Ahora, ese tipo de conflictividad que yo le estoy contando todavía no aparecía cuando Habermas escribe esto. Y por eso que le decía, yo hoy día ya no me atrevería a afirmar que solamente si se solucionan los problemas de inclusión social se acaba la fricción. ¿Ya? Y es una fricción muy, ¿cómo se llama? Muy diversa, o sea, múltiple. No es tan simple de descifrarla. Hay muchos elementos. O sea, ¿qué hace una feminista que está a favor de los extranjeros en París y se da cuenta que la población musulmana maltrata a las mujeres? Una cuestión, pero ya.
Y si usted lo dice en público, lo van a acusar de antimusulmán y de racista. Y está diciendo una evidencia. ¿Se da cuenta? Muchas gracias, profesor. Ya. Por lo tanto, le quiero decir, Alejandro, la pregunta que usted plantea ahí pero es una bomba de tiempo lo que involucra. Espero que tengamos la oportunidad de Sí. poder retomar esa Lo decían ustedes, yo estoy a disposición. Gracias.